Amigos, bienvenidos a este programa de Vínculo Político. Vamos a hablar un poquito sobre la cuestión de la figura de Andrés Manuel López Obrador y qué trascendencia, qué legado le deja como presidente, como institución, como figura de poder al resto de presidentes que van a venir después de él, no solo con Claudia, sino yo creo que para los presidentes venideros. Y es que podemos hablar de un presidencialismo, mi tocayo, histórico. La figura del presidente en México ha sido bastante poderosa. La estructura siempre ha sido bastante importante a raíz y a partir del presidente, ¿no? O sea, yo creo que una estructura presidencialista se puede dar o se puede hablar desde Porfirio Díaz, Madero y todos los que vinieron, ¿no? Y yo creo que el auge lo tuvo incluso Cárdenas, ¿no? Y no estamos hablando de una dictadura, no estamos hablando que el presidente controla todo el poder, no estamos hablando de una concentración excesiva de poder, sino de las características que como México tiene el presidencialismo. Si bien es cierto que el presidente y el presidencialismo como figura ha sido muy poderosa, tiene el control del ejército, del empresariado, de los partidos políticos y de la voluntad popular, incluso del movimiento social, esta figura se ha estado desgastando a principios de siglo y responde mucho, por ejemplo, a los gobiernos autoritarios del PRI, que fue desgastando esta figura, ¿no? Incluso las broncas que tuvieron entre priistas, las broncas de Zedillo, Salinas, desgastó mucho la figura presidencial también, y se fue abriendo paso a cierta apertura del presidencialismo, al desgaste de esta figura, y aquí creo que Obrador hizo algo súper importante, que fue retomar la cuestión popular, que sea un presidente cercano a la población, que sea un presidente emanado del movimiento social. Eso yo creo que le da otra revestidura, revitaliza bastante el presidencialismo, y todo definitivamente esta cuestión de la tecnocracia elegida por la oligarquía para representar al pueblo de México, y se hizo más popular, ¿no? Propiamente creo que esa es la palabra. Además de que con esto vino un cambio de discurso, que incluso ahora lo vemos con Claudia Sheinbaum, se ve un tanto obligada por condiciones, y creo que es una decisión correcta que haya las mañaneras, las famosas mañaneras, un cambio de discurso, y que ya no eran los medios privados de comunicación que elegían la agenda política, sino el presidente, ¿no? El presidente va a decidir y decir qué se hace en la política y cómo se habla, ¿no? Entonces, incluso estaba esta figura de que cualquier ciudadano le podía escribir al presidente y este le contestaba, y eso fue algo muy popular en el México del 50 todavía. Eso se había perdido. Obrador lo está retomando, insisto, con esta cercanía, con esta popularidad que lo distingue, y eso es bueno. Eso es muy bueno, mi tocayo, porque el presidente, más allá del control del ejército, del control económico, del control de la política extranjera o a nivel internacional, es un político a nivel nacional, ¿no? O sea, en teoría es el mejor político a nivel nacional, y creo que Obrador lo ha demostrado muy bien, ¿no? O sea, el obradorismo en particular tiene esta característica que lo hemos repetido en otras ediciones, mi tocayo, que obradoristas hay en el PRI, bueno, ya hay en el PAN, ya hubo en el PT, en el Verde, en Morena. No es exclusivo de un partido. El presidencialismo de Obrador no es exclusivo de Morena, está en el mundo empresarial, está en el mundo internacional. Entonces yo creo que hay que entender esta cuestión del obradorismo, que está dentro y fuera de Morena, que eso es parte del poder presidencial, que emana mucha autoridad, mucho respeto, y que no estamos hablando solamente del control como si fuera algo malo, sino de las conexiones, de las relaciones, que ese es el real poder, mi tocayo, a mi consideración, que Obrador tiene las conexiones, el conocimiento, las relaciones públicas a nivel nacional e internacional suficientes para llevar a cabo un plan, ¿no?, de desarrollo, sea el que sea, el presidente, quién mejor que para hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que va a ser bien fundamental que los presidentes que sigan tengan esta línea discursiva donde él elija la cartera política, él tenga las conexiones con los estados, él tenga conexiones con el mundo empresarial, y que ningún cabo se le salga, ¿no? La Cámara le responde a su proyecto de nación,
La milicia también responde a su proyecto de nación y pues va más allá Obrador con esto que ha hecho en todo su sexenio, más allá de su partido y más allá de su sexenio, por el legado que deja mi tocayo y las formas en que hizo y que gobernó este país durante 6 años. Y yo agregaría la parte en donde López Obrador acaba de crear una lógica de cómo debe de operar el poder político. Si ustedes analizan el perfil de los anteriores presidentes, se van a dar cuenta que traen el esquema de un consenso de las élites. Estamos hablando de que con la época de la transición democrática y la transición partidista, la toma del poder político, tanto en la Cámara de Diputados como de senadores y la presidencia de la República, el acceso a la democracia, en pocas palabras, fue una lógica de un consenso de las élites, donde las élites políticas y económicas tomaron la determinación de que debería existir la alternancia política partidista, y en esa lógica, esos 36 años que iban de la mano con la política neoliberal, se veía como que esa lógica de que el resto de la población decían: ¿de qué me sirve tener un régimen democrático si tengo problemas de carencia económica, en donde el salario que se me otorga en mi empleo no me da la capacidad económica de poder sacar adelante a mis hijos y a mi familia? El tipo de prestaciones que se me dan no respetan de todo lo que debe ser una forma digna de poder vivir como trabajador, de que se recurría al modelo de outsourcing para poder evidentemente poder saltarse las responsabilidades del seguro social, de una cotización digna de ante esta institución y el Infonavit, de un salario real, la lógica de que no se tiene un contrato colectivo de trabajo y no se tiene la oportunidad de tener una estabilidad de años para más adelante tener jubilaciones dignas, la parte en donde la gente no se sentía cercana a ese modelo de apertura democrática cuando se sentía que tenía un abandono en cuestiones de seguridad, un abandono de bienestar familiar, en el sentido de tener mayores oportunidades laborales, educativas. Y en ese sentido creo que, a pesar de que la figura de López Obrador como presidente aumentó las capacidades de poder político que tiene la figura, propias también van de la mano con su personalidad que tiene, de líder, de caudillo, de una persona que tiene la capacidad de aglutinar diferentes fuerzas políticas, militares, económicas y sociales. La realidad es de que también se da la sensación de que se tiene por primera vez un apoyo popular en la toma de decisiones de poder político, porque si ustedes analizan lo que era el perfil de los expresidentes del siglo XX, pues nos vamos a dar cuenta que el acceso al poder político es a través de la designación del presidente saliente, y en realidad esta persona que va a llegar a la presidencia no tenía la capacidad de tener acceso al conocimiento popular y tener esa relación con esas redes y tener la legitimidad de su apoyo. Simplemente requerías el apoyo del dedazo mágico para poder tener la oportunidad de llegar al poder político. Ya después, en el siglo XXI, nos dimos cuenta que la lógica del producto chatarra también llegó a la designación de candidatos, y vimos que un exgerente de Coca-Cola llegó a la presidencia, aunque ya después nos dimos cuenta que no tenía ni la expertise político, era ignorante, y en esa lógica era una frivolidad, en el sentido de que pues él mencionó que su gobierno era de empresarios para empresarios y solamente se dedicó al beneficio de las élites económicas en el ejercicio de su presidencia, que más que presidencia parecía un gerente más, en donde ya los empresarios lo contrataban para estar al servicio del poder ejecutivo. En el caso de Felipe Calderón, la falta de legitimidad de la toma del poder político y el pertenecer a estas élites partidistas del panismo, que supo tener la capacidad de aglutinar a estas élites que tenían miedo de la llegada de López Obrador en el 2006, pues nos damos cuenta que son sectores en donde no tuvieron esa capacidad de tener legitimidad social, y algo que López Obrador construyó por más de 30 años en su construcción del acceso al poder político nacional, fue en la lógica de ir construyendo redes de apoyo, hacer giras tanto primero en Tabasco, luego en la Ciudad de México y luego lo volvió a nivel nacional. La capacidad de generar estas redes, estos apoyos, la vigencia de luchas, la capacidad de generar medios alternativos a los medios de comunicación dominantes comerciales, y en ese sentido eso es lo que López Obrador le cargó de legitimidad y que todavía reforzó más en el ejercicio del poder político una vez llegada a la presidencia en el año 2018. El siguiente presidente que vaya a llegar, o presidenta, aparte de Claudia Sheinbaum, como tú mencionas, sabe que tiene consecuencias políticas importantes si no tiene una cercanía con la gente, si empieza a quitar
programas sociales y apoyos a los sectores populares que ya ahora son constitucionales, si deja de hacer obra pública para la generación de empleos, si empieza a tener esas actitudes de faraón que en su momento demostraban muy bien tanto Vicente Fox, Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, en donde tú no veías la capacidad de tener cercanía con la gente. Estábamos viendo que cuando López Obrador salía de su casa, pues él todavía trae la lógica de quiere mandar el mensaje que tiene cercanía, y le veíamos que sus vecinos no lo dejaban salir fácilmente de su casa, cuando anteriormente el régimen político pues veíamos que la lógica de que al presidente no se le toca ni se le acerca, solamente se le admira. Esa es la lógica del presidencialismo. Entonces ahora le va a costar mucho trabajo a los siguientes presidentes tratar de tener una desvinculación en donde el presidente no se sienta cercana a la ciudadanía, a todos los sectores económicos, y si se quiere regresar más adelante a las formas imperiales de la forma presidencial de actuar, o se quiere tener el ejercicio del poder político solamente al servicio de estas élites, pues va a pasar lo que en su momento ahora los grandes intelectuales de ese modelo neoliberal se quejan de que no había apertura democrática, y ahora que llegan otros partidos y hay otras representaciones, pues se sienten ellos ofendidos por las reformas que planteó López Obrador, pero no entienden que esas reformas que durante 30 años se hubo de lucha política no fueron acompañadas de una apertura social y una apertura de respaldo popular. Vamos a ver que más adelante el político la va a tener que pensar muy bien, y va a ser el siguiente reto de que el siguiente presidente vaya a dar un dedazo para su sucesor, pero que si este sucesor no tiene respaldo popular, pues evidentemente vamos a evocar a la figura de López Obrador, porque la realidad es que López Obrador trae esa lógica de que él construyó su acceso al poder político. Si se dan cuenta, López Obrador es el primer presidente que no llega producto de un dedazo. Él y Fox tienen esas características, que no hubo una designación directa del anterior presidente. La diferencia es que Fox salió desprestigiado, locuaz, que nadie lo pela, y creo que López Obrador va a ser un expresidente sumamente popular, tocayo. Así es, mi tocayo, legítimo y popular. Sin duda yo creo que van a ser dos cosas que lo van a caracterizar bastante a López Obrador en lo venidero. Yo creo que bien decías, hay que esperar que los próximos presidentes cumplan con estas dos características para que siga mandando esta línea popular legítima, y que ojalá todos nuestros gobernantes deberían ser así, ¿no? Eso sería la idea, pero como siempre tendremos que esperar, mi tocayo, a ver cómo este sexenio y los demás se van acercando o alejando de estas dos características. Como siempre, ustedes tienen la mejor opinión, háganos saber sus comentarios en esta sección y compartan este video con quien crea que les puede gustar. Muchas gracias y nos vemos la próxima vez.